y es una de las cositas que a mí más me ha... ¿cómo os diría? Algo que a mí más me ha costado entender y que por fin he encontrado la respuesta, por fin he encontrado todo lo que yo me venía preguntando y que no había manera de que inevitablemente me comparara, ¿bien? Porque sí, las comparaciones son odiosas, pero es una... yo creo que es una costumbre. Creo que ya es una costumbre humana el hecho de compararnos, ¿bien? Así que, ¿qué es lo que pasó? Pues que yo, cuando empecé en este mundo de la energía, en este mundo del Reiki, a trabajar con terapias energéticas, la verdad es que me frustraba muchísimo. Porque compañeras mías, compañeros, incluso maestros o maestras, te decían, es que cuando empiezas con el Reiki tienes que sentir. Vas a empezar a sentir un cosquilleo en las palmas, vas a sentir calor, te van a bajar visiones, vas a tener como certezas, vas a ver las energías, vas a incluso a poder identificar los colores del aura de la persona. Y yo, me cachis y la mar, lo siento mucho, pero ostras, a mí me cuesta mogollón. De hecho, cuando yo empecé con mi autotratamiento de Reiki, yo no sentía absolutamente nada. Yo el primer autotratamiento que me hice Reiki no sentía absolutamente nada. Pero dije, esto a mí no me va a detener, o sea, directamente. Yo voy a seguir aplicándome Reiki. Cuando terminé mi autotratamiento empecé a aplicarle Reiki a mi familia, sobre todo los presenciales, ¿bien? Entonces les decía, ¿sentís algo? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me empecé a obsesionar porque tenía que sentir. Entonces, para mí era algo muy frustrante el hecho de que todo el mundo me dijera que es que tenía que sentir la energía en mis manos y yo no sentía nada. De que tenía que sentir un hibiki en las palmas y yo no sentía nada. Que le diera Reiki a otras personas y que apenas al principio empezaba a percibir un ligero calorcito en ciertos puntos energéticos, no en todos. Y me frustraba mucho el hecho de no poder entender qué era lo que estaba sucediendo. ¡Ay, gracias, chicas! Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que te frustras porque, bueno, sientes que hay algo que piensas que estás fallando o algo que tienes mal en ti. Porque dices, me cago en la mar, porque todo el mundo siente... Bueno, yo seguí. No sé si os habrá pasado a vosotras. Dentro de las que estáis aquí, que muchas sois alumnas mías de Reiki, ¿alguna de vosotras os ha pasado, y sé que hay unas cuantas, que no percibís o no habéis percibido en un momento principio la energía cuando tanto os habéis aplicado el autotratamiento como el tratamiento a otras personas? No sé si os ha pasado, ponérmelo por aquí, porque esto es algo muy habitual, es algo muy normal, ¿bien? Pero normalmente yo aún no me he encontrado a ningún maestro, y he tenido unos cuantos, y maestras, he tenido unos cuantos, muchísimos, en los que la mayoría suelen tener mucha sensibilidad, la mayoría son personas incluso altamente sensibles, que ven, perciben, sienten en el cuerpo, y yo no ni veía, ni percibía, ni sentía, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes evitar compararte. O sea, yo me comparaba porque, ostras, me venía un maestro y me decía, sí, porque mira, porque yo he visto esto, yo he visto lo otro, he sentido esto, he sentido lo otro, porque es que la persona aquí, porque es que tenía este chakra, porque es que no sé qué, porque este chakra no le funcionaba, porque es esto, porque es lo otro, porque es lo de más allá. Y yo, madre de Dios bendito, ¿cómo podrán llegar a hacer esto? Bueno, pues nada, yo no decaí, yo seguí. Llevo años haciendo Reiki. Entonces ya llegó un momento que sí, al cabo de las semanas, incluso meses, yo ya percibía mi energía en las manos, yo ya empezaba a sentir como un calorcito o incluso como una especie de calambrillo aquí en las palmas de las manos. Pero no era algo habitual y no lo sentía siempre. De hecho, no lo siento siempre, ¿de acuerdo? Algunas veces sí que me caía información, como veía en mi mente, imágenes, pero esto a base de muchísima práctica,
Veía imágenes, veía situaciones o incluso llegaba como palabras, llegaba como información a mi mente, como si una vocecita externa me estuviera chivando algo dentro de mi mente, ¿bien? O como si te colaran algo por el oído, como el pepito grillo este que se te pone aquí y te empieza a contar. Bueno, pues eso me pasaba. ¿Qué ocurre? Que ya llegaba un momento en que dices, ostras, ¿estaré haciendo algo mal? Porque es lo primero que te planteas. No lo estoy haciendo bien, no estoy llevando el protocolo o la estructura que me ha dicho mi maestro, por algo me estoy equivocando, o yo tengo algún defectillo, ¿bien? Tengo algún defectillo, o si ya nos vamos al plano más chungo, es, ¿yo no valdré para esto? Es decir, ¿será que esto no es lo mío? ¿Que yo no valdré para hacer este tipo de sesiones o este tipo de terapias? Ostras, va a ser que no. Eso no tiene nada, absolutamente nada, nada que ver. Nada que ver. Hasta que, bueno, pues las cosas van llegando cuando tienen que llegar y, como dice el dicho, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Y las cosas que te van llegando no te llegan porque sí, sino las cosas te llegan cuando estás abierta o abierto a poder integrar esa información, al menos a poder entenderla. Hay un dicho en México que a mí me encanta, que es que te caiga el 20. O sea, a mí, ¡pum!, me cayó el 20. Es ese eureka que te aparece cuando entiendes las cosas, pero cuando las entiendes de verdad. Es decir, tú puedes aprender algo y que sea una teoría y sea un concepto que sí, ¿vale? Lo entiendo, sé lo que es, pero una cosa es esa y otra cosa es que ¡pum!, que te baje la ficha y digas, me cago en la mar, ahora ya lo entiendo todo. Bueno, pues dentro de mi estructura, ¿vale? Yo soy de signo de tierra, soy muy mental, las cosas me gusta entenderlas de una forma práctica, sencilla, pero sobre todo de una forma muy lógica, de sentido común y además a la vez muy estructurada, ¿vale? Yo tengo que entender absolutamente todo. Si no lo entiendo en mi cabeza, es como que se me prepara un cortocircuito, literal. Literal se me prepara un cortocircuito. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el que empieza a llegarme cierta información. Bueno, cuando empiezo a trabajar con técnicas mucho más profundas, no quería meterme dentro de ellas, porque el meterme dentro de ellas para mí era como seguir reforzando que no soy capaz de ver, de sentir, de percibir, ¿bien? Como son, por ejemplo, las técnicas de registros akáshicos, ¿vale? El Theta Healing, técnicas como la mediumnidad, técnicas como la apometría. Es decir, hace 2 años, casi, dentro de nada hace 2 años, que me hice 2 formaciones de apometría. Y dije, es que esto no es para mí. Me terminaba toda vez, encima, cada vez más frustrando porque no percibía. O sea, digo, ¿para qué me voy a meter en esto si yo no veo, si yo no tal? Bueno, pues al final todo llega cuando tiene que llegar. Bien. Y desde hace unos días, claro, yo no he dejado en todo este tiempo de buscar información, ¿vale? De buscar información, de entender o de encontrar la respuesta de lo que me estaba pasando. ¿Bien? Porque al final tú trabajas con la energía, sí. Y yo a base de muchas prácticas, de mucho entrenamiento y de estarle a pico pala todo el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que tú terminas sintiendo en las manos. Yo he terminado sintiendo. Yo tengo mis sensaciones en las manos. Yo siento el calor. Yo ahora, cuando hago una sesión de Reiki, si hay un chakra o un punto energético o una parte del cuerpo que tiene una energía muy condensada, estancada, gracias Paco, yo la percibo y la siento en mis manos. ¿Bien? Aparte, ya llevo varios años, que, como yo explico muchas veces en mis formaciones, esta formación además de Reiki, la próxima que vamos a dar ahora el 26 de abril, iniciamos la nueva formación de Reiki. En esta nueva formación de Reiki, que va a durar 9-10 meses aproximadamente, es una formación súper completa, donde incluimos todos los niveles, desde el primero hasta la maestría, aparte de herramientas, técnicas, autosanación, cristales cuánticos, flores de Bach cuánticas, o sea, es una formación como nunca antes se ha podido hacer. Pues a través de
esta formación vamos a dar ya todo este proceso que va a ser mucho más intenso además. Entiendes que hay algo que, ostras, tienes que hacer diferente. A veces te pareces un poco hasta rara, ¿vale? Pero a mí, últimamente, como no podía o me cerraba yo a decir que no podía percibir con mis manos o que no podía sentir lo que otros de mis compañeros o incluso alumnos sentían, yo decía, a tomar por saco. Lo tengo... A ver, a mí me está llegando la información de otra manera. La tengo que intentar encontrar, ¿bien? Entonces, cuando yo ya me metí a hacer procesos, aparte de hacerme una buena preparación energética, un buen anclaje, un buen enraizamiento, una conexión con mi neutroconsciencia, una entrada a punto cero, que es fundamental para cualquier tipo de terapia energética, un buen centramiento, pues ya llegó el momento en el que a mí todo lo que yo tenía que percibir o todo lo que yo tenía que transmitir a la persona me llegaba en forma de imágenes, en forma de certezas, ¿bien? En forma a veces de frases como si alguien me las estuviera chivando por el oído, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que llegado el caso, pues yo sabía que no estaba mal, simplemente que tenía una forma diferente de canalizar, ¿vale? Entonces yo seguí investigando, porque digo, yo tengo que encontrar una respuesta dentro de mi mente analítica, cuadriculada, que tiene que entenderlo absolutamente todo. Yo sabía que tenía que encontrar la forma de darle una explicación a cómo era mi estructura. Como yo, resulta que haciendo lo mismo que otros compañeros míos o que otros alumnos, no era capaz, ¿vale? Y por fin lo encontré. A base de, al final dicen que el que busca encuentra. Pues yo termino siempre encontrando aquello que me propongo. Nunca fallo. O sea, siempre termino encontrando la explicación absolutamente a todo. Por eso en mis formaciones me gusta darle explicar el origen de lo que estamos estudiando, porque, escucha, si no sabes ni siquiera de dónde viene lo que estás practicando, lo que te están enseñando, una técnica, si no sabes cómo funciona, si no entiendes los conceptos, si no sabes para qué sirve, para nada, absolutamente, te va a funcionar como tiene que funcionarte, porque tú no estás alineado con la información que estás recibiendo. La tienes que integrar, la tienes que hacer tuya, la tienes que pasar por el cuerpo. Y eso es fundamental, Entonces, por fin entendí que mi estructura, es decir, mi campo energético, ¿de acuerdo? La arquitectura de la que mi energía está hecha, que da forma definitiva a este cuerpo físico, es una estructura rígida, es una estructura dura, es una estructura que no permite conectar con ciertas energías sutiles. ¿Por qué? Porque es una estructura diseñada para sostener. Es una estructura diseñada para hacer ancla, para anclar. A diferencia de las personas que sí que tienen una estructura mucho más sensible o sensitiva, que tiene un nombre específico, por lo cual estas personas tienen una sensibilidad mucho más acusada, porque estas personas tienen, en la mayoría de veces, una misión de transmitir información, ser puente, ser canal de transmisión, ¿bien? Porque todos somos canales, en definitiva, absolutamente todos somos canales. La diferencia es que unos transmitimos desde esa certeza, desde esa convicción mental, desde ciertas palabras que llegan a tu mente, y otras personas simplemente lo pueden transmitir mediante la sensación física. ¿Bien? Mediante la sensación física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entiendes el tipo de estructura de la que estás hecho, cuando entiendes cómo es tu composición, ¿de acuerdo? Ostras, a mí fue como una descarga, pero brutal, ¿eh? Una descarga brutal, porque
entendí que todos estos años de frustración, entendí que simplemente estaban ahí porque no todo el mundo viene a hacer un papel igual a esta vida. Yo vengo a hacer un papel de sostén, de estabilidad, de ancla, ¿bien? Y hay personas que son los sensibles, hay de por medio, o sea, hay 5 tipos, Hay 5 tipos. No son todos iguales, hay 5 tipos. Lo que pasa es que nos vamos más siempre a los extremos. Yo soy un extremo y tenemos otro extremo, por ejemplo, que tengo a mis estudiantes que están por aquí, a Vicky, a Lore. Hay muchísimas personas que son hipersensibles, incluso que llegan al punto de ser Paz, Natalia, o sea, que son incluso personas altamente sensibles, pero que además tienen ese plus de sensibilidad en su estructura energética que las permite conectar con energías sutiles, ¿bien? Incluso, aparte de tener esa conexión con energías sutiles, las pueden como... ¿Cómo se dice esto? Algo cuando lo puedes... Ay, se me ha ido la palabra. Ay, no me sale, empieza por D, pero no me sale la palabra. Lo puedes desgranar, o sea, no, desgranar no. Descodificar, ahí está. Lo puedes descodificar. Entonces, cuando ellos, a través de la sensibilidad, empiezan a descodificar lo que ven, lo que sienten, bien, y todo esto significa que su estructura energética es como más porosa, bien, es más porosa y permite entrar cierto tipo de energías. La mía es como si fuera un muro de hormigón, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver en el taller que voy a dar el próximo domingo, bien, el próximo domingo, día 19 de abril, voy a dar un taller para explicar todo esto, porque es que a mí me ha volado la cabeza. Y llevo estudiando horas, y horas, porque he dicho, wow, es que bajo mi propia experiencia lo he pasado tan mal, me he frustrado tantísimo, porque no he podido entender cómo puedo no sentir lo que otras personas sienten. Cómo pueden ver y cómo yo no puedo ver. O sea, es que me ha volado la cabeza. Entonces llevo horas, llevo una semana y pico, no, llevo 2 semanas, pero estudiando a tope, porque claro, hay cosas que las sé de natural porque es lo que me está pasando a mí, es lo que me ha pasado a mí toda la vida. Entonces, pero es que ahora viendo, o sea, simplemente en el taller lo que voy a dar es la guía de por qué somos como somos, por qué tenemos la estructura que tenemos, la misión que tiene cada uno, porque como os digo, hay 5 tipos de estructuras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va? Aparte de en el taller poder entender cada una de ellas, vamos a hacer un proceso en el que vamos a poder identificarnos en cuál somos nosotros. Pero no solo con eso. O sea, aparte que vamos a hacer prácticas, va a ser un taller, no va a ser muy largo, pero va a ser un taller liberador, aclarador y va a ser espectacular. Porque, sobre todo, en personas que nos dedicamos a la terapia energética, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Reiki, da igual que sea radiestesia, radiónica, mediumnidad, registros akáshicos, theta healing, canalización, lecturas del tarot, oráculos, da igual, cualquiera de todas esas, porque al final todo es canalización, ¿bien? Pero segurísimo que hay personas que han estudiado el tarot porque no veían como que les bajaba la información y tenían que aprenderse cada carta con la teoría de cada cosa para poder transmitir los mensajes que iban llegando. Entonces ahí, bueno, la mente te puede hacer un cortocircuito, porque puedes llegar no a entender y como a mí me pasaba, que te puede llegar a frustrar, sobre todo en este campo, porque tienes a otras personas que esa hipersensibilidad les permite conectar incluso con mensajes que le van mandando sus guías, personas o maestros ascendidos que te van colando y te van diciendo cierto tipo de información que si tú no tienes esa sensibilidad te cuesta más, ¿vale? Entonces, primero vamos a entender en qué se basa cada una de las estructuras, cuáles son las estructuras. Luego nos vamos a dedicar, porque dentro de las 5 tenemos los extremos, es decir, nos vamos a enfocar más en las prácticas y os voy a dar herramientas, vamos a conocer técnicas y aparte vamos a hacer prácticas en el directo, ¿vale? En el taller en vivo,
para poder, aparte de identificar cuál es nuestra estructura, conocerla, porque eso nos va a dar un alivio que nos va a ayudar, que te mueres, porque un alivio en conocer tu propia estructura y saber que no estás imperfecta, que no estás rota, que no eres rara, que no estás mal, eso te da un alivio que te mueres. Pero ya no solo para eso, porque en el taller vamos a ver todas estas partes, en el taller vamos a conocer cada una de las 5 estructuras, vamos a hacer un ejercicio todos juntos para poder identificar cuál de ellas somos, y no para etiquetarnos, nunca jamás, o sea, no nos podemos etiquetar, pero sí que necesitamos entender qué estructura es la nuestra para actuar en consecuencia, porque en el taller vamos a trabajar con herramientas, tanto para las estructuras más sensibles, para que puedan protegerse, entre comillas, que ya sabes que la protección ya va contigo, pero vamos a entender y vamos a poder practicar herramientas sencillas, rápidas, efectivas y así, para tanto las estructuras más sensibles, ¿de acuerdo? Para que puedan utilizar su estructura en su beneficio. Es decir, cuando haya situaciones donde yo empiezo a absorber la energía del ambiente, ¿de acuerdo? Yo ya sepa qué herramientas utilizar para catapum, protegerme, ¿de acuerdo? O no aislarme, pero sí dejar o permitir entrar lo que yo quiera y no todo lo que haya a mi alrededor, ¿de acuerdo? Y, por el contrario, para aquellas estructuras que son más como la mía, ¿de acuerdo? Poder bajar esas barreras, ¿bien? Poder utilizar herramientas que cuando yo quiera, como cuando yo me pongo a hacer una sesión de Reiki o cuando me pongo a hacer una sesión de canalización de registros akáshicos, cuando yo quiera hacer catapum y bajar mis barreras, empezar a conectarme con la fuente de información divina y ya soltar. O sea, lo he notado, pero una absoluta barbaridad. Es impresionante cómo hay técnicas tan sumamente rápidas y sencillas de aplicar que nos ayudan en ambos casos. Bien, como digo, luego hay estructuras intermedias, tenemos los dos extremos, pero luego las estructuras intermedias también son una parte sensible y una parte más dura, ¿de acuerdo? Entonces, las herramientas o las técnicas nos van a servir para las 5 tipos de estructuras distintas, ¿de acuerdo? Nos van a servir para las 5 estructuras diferentes. Y eso va a ser brutal. Va a ser brutal porque al menos voy a entender por qué me pasa lo que me pasa, para qué me pasa lo que me pasa, porque ya no es solo un por qué, hay un para qué, ¿de acuerdo? Y como también, evidentemente, no es solo la parte más abstracta de mi estructura energética, sino que también tiene que ver mucho mi sistema nervioso. El sistema nervioso aquí es clave, ¿bien? Pero también hay mucha importancia con mi misión de vida, con mi propósito del alma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo estas dos cosas son muy importantes dentro de la estructura con la que yo he venido a este plano. Y eso nos va a dar una tranquilidad, nos va a dar un alivio, nos va a dar una calma, nos va a dar una soberanía y una libertad brutales, porque yo voy a poder aplicar estas técnicas para, en un momento dado, bajarme barreras o, en un momento dado, yo cubrirme ante una situación que, si soy súper sensible, no me afecte. Evidentemente, blindarnos no podemos, esto siempre lo cuento, no nos podemos blindar, porque cuando yo me blindo, o sea, me puedo blindar para lo malo, pero no me puedo blindar también para, solo para lo malo. No, cuando yo me blindo para todo. Si yo me blindo también para lo bueno. Entonces, hay cosas que no llegarían. El ser humano no está aquí para aislar, porque si no, entonces ya nos quedamos en el otro plano. Nos quedamos ahí en ese espacio entre vidas, viviendo la vida padre, con el amor que somos a todo plen, y no hacemos absolutamente nada más. Es decir, si venimos a este plano, venimos no a pensar que estamos iluminados, no a pensar que somos unos elegidos de Dios, ¿de acuerdo? Hay que tener una humildad muy coherente, muy asentada y muy de tierra, porque a veces el ego espiritual se va por las nubes y ya me creo yo la iluminada del Señor, ya me creo que soy aquí la que... No,
No, absolutamente no. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Pero entender cómo vengo hecha, según también mi misión de vida, según mi sistema nervioso y con muchísimas cosas, pues evidentemente voy a poder darle un giro a la comprensión de mi realidad. Y es que no solo eso, es que os va a volar la cabeza, porque el comprender esto nos va a ayudar también en nuestro día a día. O sea, es decir, no te tienes que dedicar a las terapias energéticas, ni querer ser medium, ni tarotista, ni reikista para poder hacer este taller. Porque este taller es hasta para la persona que no quiera saber nada de limpiezas energéticas, de técnicas energéticas, ni de nada por el estilo. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender que dependiendo de mi tipo de estructura, porque vamos a ver todas las estructuras que hay, de hecho, tengo un manual que he creado, o sea, fijaros como llevo horas, pero horas en ello. Hasta estas fiestas de Semana Santa, en cuanto podía, que mira que he estado para arriba y para abajo, pero en cuanto he podido, así. Llevo un manual de creado que tiene, ahora os lo digo, esperad que lo busque, un manual con toda esta información, o sea, que la he ido estructurando y preparando para el taller. De momento llevo 37 páginas. De momento llevo un manual de 37 páginas. Brutal. Porque a mí además, las que me conocéis, sabéis que me gusta todo bien estructuradito, bien colocadito. Si puede ser lo más mascadito posible, que eso es un gran fallo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Pero es increíble. ¿Por qué? Porque además vamos a ver que dentro de cada estructura, una estructura puede estar como en la escala de la conciencia del Dr. Hawkins, podemos estar desde el poder o desde la fuerza. Entonces, dependiendo si estamos desde el miedo o desde el poder, vamos a sentir que dentro de que cada estructura tiene una característica general, en función de qué lado estemos, nos vamos a sentir de una manera o de otra. Entonces, vamos a saber si estamos dentro de la fuerza o vamos a estar dentro del poder. Y para eso vamos a tener también una tabla que nos va a ayudar a identificar dentro de mi estructura, vale, mi estructura es esta, vale, pero ¿desde dónde estoy yo viviendo esta estructura? ¿Desde la parte del miedo o desde la parte del poder? Y eso también nos va a hacer bajar una cantidad de consciencia que vais a alucinar. O sea, literal, vais a alucinar la consciencia que esto nos va a traer. Porque os prometo que a mí me ha hecho un clic, pero brutal. Fijaros hasta el punto que yo había dejado abandonadas, no hasta el punto porque, como digo, igual que con Reiki me puse pesada y venga y seguí, porque aunque me decían que tenía que sentir y yo no sentía, yo hacía lo que tuviera que hacer, o sea, seguía haciendo prácticas, seguía tal. Entonces, a mí donde más empecé a frustrarme fue a partir del año pasado, cuando me hice mis 2 formaciones de registros. Voy por la tercera, ¿vale? Voy por la tercera de registros akáshicos, ¿vale? Entonces, a mí me gusta hacer, cuando hay algo que me llama, hacerlo con diferentes maestros, porque sé que cada uno te puede aportar una enseñanza completamente diferente. Me encanta hacerlo. Entonces, termino yo creando mis propias formaciones, haciendo el recopilatorio de lo que más me ha gustado de cada una de las personas con las que me he formado, y hago la formación que a mí me gustaría haber hecho. O sea, literal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el año pasado me inicié en registros akáshicos, que de hecho yo ya me había iniciado en el año 2021, o sea, en el año 2021, sí, hace 5 años estamos hablando, yo ya me inicié de registros akáshicos. Pero ¿qué ocurre? Que me pasaba lo que os he contado al principio, que soy muy soy muy de lógica y no había manera de que a mí me bajaba la información. Ahora ya he entendido, ¿de acuerdo? Ahora ya he entendido qué es lo que hay que hacer y de hecho cuando lo estoy probando, o sea, la estoy flipando porque es una barbaridad lo que ha llegado a cambiar la información que estoy empezando a canalizar debido al cambio sobre todo de conciencia y al darme cuenta de ese eureka, ¿bien? Y luego aparte utilizando las herramientas y las técnicas para zascapún, ¿bien? Para bajar esa información y bajar mis barreras y ¡pum! Y que la información me llegue.
¿de acuerdo? Pero la información no nos llega de forma igual a los sensibles y a los rígidos. Es decir, a mí me llega de una manera y a ellos de otra. Esto lo vamos a ver claramente en el taller, ¿bien? Cómo nos llega la información para que podamos entender cuando estamos bajando la información correctamente. Ajá. Entonces, que me fui, que quería decir algo pero se me ha ido. Bien, en el momento en el que yo empecé a hacer estas formaciones de registros, llegó un momento que, como digo, me frustré bastante porque, claro, evidentemente llega un punto en el que sientes que no te baja la información como a ti te gustaría. O sea, o como ves que la están haciendo compañeras tuyas. Pero, como digo, nos terminamos siempre, como buenos humanos, comparando. Y eso es lo que peor podemos hacer. Pero a veces es inevitable y no queda de otra. Entonces, ¿qué ocurre? Que a base de practicar, pues al final lo terminas consiguiendo. O sea, hay personas que vienen con un don de nacimiento mucho más activo. Todos tenemos los mismos dones, pero no es que unas personas puedan o sepan más que otras, sino simplemente hay dones que tenemos que despertar y que no solo eso, sino que tenemos que entrenar. Igual que se entrenan los músculos, hay que entrenar también las habilidades y las claris, ¿de acuerdo? Los dones. Entonces, ¿qué ocurre? Que a base de darle, pues lo terminas consiguiendo. Pero esta manera de, ostras, entender cómo es tu estructura, cómo utilizar técnicas cada vez que vayas a hacer un trabajo de canalización para, zascapún, que toda esa información baje sin ningún tipo de interferencia. Aparte de la preparación, que como digo, no sé por qué, pero el 90% de los maestros con los que me he formado, muy pocos, a excepción de una, y llevaré como por lo menos 30 y tantos mentores y formadores diferentes, fijo, solamente una ha insistido en algo que para mí era primordial desde el momento y desde el minuto cero, que es la preparación previa. Es fundamental, no la protección, la preparación previa. Y eso no hay quien lo quite, ¿bien? Pero entender todo esto nos va a ayudar a todo el proceso, sobre todo si nos dedicamos a las terapias. Pero si no nos dedicamos a las terapias, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué nos va a ayudar? ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! Pues en entender cómo es mi entorno. Porque si mi estructura es muy rígida, es muy dura, y resulta que mi pareja es de estructura blandita, ¿qué es lo que va a haber aquí? Un choque de trenes. Y no solo mi pareja. Imagínate un hijo, ¿vale? Un jefe. Dependiendo de cómo sea el jefe, dependiendo de cómo sea el trabajador, va a haber un choque de trenes. Entonces, muchas veces no es que haya problemas de entendimiento, no es que haya problemas de comunicación, es que no sabemos qué tipo de estructura tenemos. Y cuando luchamos contra eso, igual que los 5 lenguajes del amor, no sé si conocéis los libros de los 5 lenguajes del amor, dependiendo del tipo de lenguaje que tú emplees para comunicarte a través del amor con tu pareja, y dependiendo de la forma que tenga él de transmitir, ahí vamos a poder entender que es que no hay una dificultad, o es que no me entiende, o es que tal. No, es que soy como soy. Tengo esta estructura, o tengo este lenguaje del amor, y por lo tanto, cuando yo entiendo el lenguaje del amor o la estructura que tiene mi vecino, me puedo hacer mucho más cargo de mí y sobre todo hacerme mucho más responsable. Bien, entonces, por ejemplo, esto lo vamos a ver en el taller, bien, lo vamos a ver en el taller con la familia, con las relaciones, con el trabajo y no sé si me olvido alguna más. Bueno, y con los hijos. Con los hijos. Sobre todo como con la familia, con el trabajo y con la familia. ¿Vale? Entonces, para que luego el domingo, día 19, nos podamos conectar mediante una clase de Zoom, ¿vale? Va a ser mediante Zoom. Es una clase que se quedará grabada, que vais a tener de forma vitalicia para vosotros en mi página web, ¿de acuerdo? Ahí vais a tener el acceso de forma vitalicia para poder repasar lo que queráis. Vais a tener la formación en directo más el manual con todas las indicaciones y con todo lo que vamos a ver dentro del taller. ¿Bien?
Así que va a tener un precio promocional de 33 y luego ya la semana que viene sube a 44. ¿De acuerdo? La semana que viene sube a 44 y 2 días antes del taller, es decir, hasta el viernes, luego ya subirá a 55, que ese es su valor real. Bien, a partir de ahí ya, quien lo quiera comprar más adelante lo va a poder adquirir por el valor de 55. Pero en esta semana estamos a lunes hasta el domingo, tendrá un valor promocional de 33 y luego del lunes al viernes va a valer 44 y ya o viernes, sábado y domingo ya estará a 55. Así que podéis aprovechar porque creo que es algo espectacular, que de verdad a mí me ha costado mucho tiempo entenderlo, mucho tiempo encontrar qué es lo que a mí me estaba frenando y qué es lo que a mí me estaba impidiendo ser como los demás, porque al final nos terminamos comparando y queremos ser como los demás. Y eso, vamos, es espectacular.